Capítulo 1. Incluso con buenas estadísticas, las misiones pueden ser difíciles sin armadura. La escuela había terminado por el día de hoy. El sol se inclinaba hacia el oeste, proyectando sombras sobre nosotros dos en el aula. Yo estaba allí con Tama-chan, que me acababa de preguntar cómo pelear. ¿Qué crees que debería hacer, Tomosaki? Bien, primero. Durante las últimas semanas, Erika Kono había estado acosando a Tama-chan, pero ahora toda la clase la estaba victimizando sutilmente. Esta reacción en cadena se había desproporcionado como un choque de varios coches, y ella era la víctima inocente. Por eso estuve allí esta tarde, prometiendo luchar junto a ella. Sí. Ella esperó solemnemente mis próximas palabras. Tama-chan confiaba en que ella había manejado la situación correctamente hasta este punto, pero había decidido cambiar para no causarle más dolor a Mimimi. Quería apoyarla con todo lo que tenía. Creo que necesitas aprender a esquivar. Esquivar, Tama-chan repitió pensativamente. Nuestras voces eran el único sonido en el aula. Toda la escuela quedó prácticamente abandonada. Sí. Tú tiendes a contraatacar cada vez, por lo que todos los demás quedan atrapados en el fuego cruzado. Tama-chan escuchó, mirándome fijamente a los ojos. Kono fue quien empezó todo, así que no estás equivocada. Pero cuando ustedes dos pelean, todos sienten. No estaba seguro de cómo expresarlo con delicadeza. Tama-chan terminó mi oración sin dudarlo. Incomodidad a mi alrededor. Sí. Ella no tuvo ningún problema en decir las cosas difíciles. Todavía no estaba acostumbrada a lo perceptiva que podía ser, y no pude evitar la leve sonrisa que apareció en mi rostro. A pesar de la situación, me estaba divirtiendo. Ver su núcleo fuerte e inquebrantable fue reconfortante. No importa qué suceda, Tama-chan siempre sería Tama-chan. Queriendo responder de la misma manera, continué hablando tan directamente como pude. No estás haciendo nada malo, pero tu respuesta hace que la gente se sienta incómoda y reduce su opinión sobre ti. Si quieres resolver esto, creo que debes ser un poco más inteligente sobre cómo manejas las cosas. Miré a Tama-chan a los ojos. Ella asintió. Creo que tienes razón. Se mordió el labio con una pizca de decepción, pero un instante después, se lo quitó de encima. Enfocó sus ojos y llenó su voz con un espíritu de lucha. Definitivamente tienes razón, dijo determinadamente. Después de todo, ella había tomado una decisión incluso antes de que empezáramos a hablar. Le sonreí, esperando mejorar su estado de ánimo aún más. Eso es lo que quisiste decir cuando me pediste que te enseñara a pelear, ¿verdad? Ella abrió los ojos tan grandes y redondos como unas bellotas, me miró a la cara y sonrió cálidamente. Sí. Cuento contigo. Asterisco asterisco asterisco. Una reunión de estrategia de juego adecuada siempre comienza con una evaluación de la situación actual. Tama-chan y yo nos sentamos uno al lado del otro en unos escritorios junto a la ventana y nos pusimos manos a la obra. Para resumir la situación, primero, Erika Kono te ha estado acosando por un tiempo. Cada cosa que hace no es mucho por sí sola, solo patea tu escritorio o dice algo cruel donde puedas escucharla. Todos son cosas que puede hacer pasar por una coincidencia. Ella no deja ninguna evidencia como un grafiti malvado o algo por el estilo, ¿verdad? Tama-chan asintió. Sí, eso es más o menos lo que está pasando. Las minas de mi lápiz siguen rompiéndose, pero ella solo dice que debo haberlas dejado caer. No tengo nada para que pueda culparla. Asentí. Pero sabes que es Kono quien lo está haciendo. Correcto. Y luego se hace la inocente y nada se resuelve. Ella dice que es una coincidencia y niega que haya algún acoso para empezar. Y, dudé por un momento. Todos en clase han comenzado a pensar que estoy exagerando. Sí, una vez más, yo estaba dejando que Tama-chan dijera las cosas difíciles. Pensé un poco en la situación. ¿Y quieres hacer algo para cambiar todo esto, verdad? Sí. Esto está molestando a todos, dijo en voz baja, mirando hacia el campo muy por debajo de las ventanas. Seguí su mirada. El equipo de atletismo estaba practicando. Entre las varias docenas de estudiantes, me encontré mirando a Mimimi. Era fácil distinguirla entre la multitud, pero creo que mi mirada se dirigió hacia ella porque podía decir, incluso desde la distancia, que ella estaba dando su todo para poder practicar. La vi mientras saludaba a Inami, que había terminado de dar una vuelta en la cancha, y comenzaba a charlar después de tomar un trago de su botella de agua. Fue entonces cuando noté algo más. Por alguna razón, Inami parecía estar callada hoy.
¿Qué debo cambiar primero? La voz de Tama-chan me regresó a mi entorno de inmediato. La miré y nuestras miradas se encontraron. Algo en su mirada me pareció inseguro. Tal vez estaba ansiosa de cambiarse a sí misma porque era nuevo para ella. Repasé mentalmente las opciones realistas, pero nada se me ocurría. Aún así, comencé con lo que sabía hasta ahora. Creo que lo primero en lo que deberías trabajar, es en la forma en que hablas con la gente, tal vez. No suenas muy confiado. Tama-chan instantáneamente me gritó por mi respuesta imprecisa. Bueno, yo aún estoy trabajando en mí mismo, ya sabes. Tama-chan sonrió ante mi excusa. Por eso pensé que serías un buen modelo. Dijiste que éramos similares. Ella asintió. No soy buena para llevarme bien con todos, y pensé que alguien en el mismo barco me entendería mejor que alguien que es naturalmente bueno para hacer. Amigos, murmuró Tama-chan introspectivamente. Ella parecía un poco sola. Hice una expresión tonta, esperando animarla. Bueno, eso es bueno, porque puedo decir con seguridad que solía ser una causa perdida. Déjamelo a mí. Ajaja. ¿De qué estás hablando? Ella rió un poco. Ouka, bien. La situación general fue tan difícil para ella, por lo menos, quería que ella se divirtiera durante este tiempo. Ser capaz de hacerla reír si quería era enorme, incluso si tenía que usar habilidades que no me resultaban fáciles. Solo ten en cuenta que tu bote salvavidas está hecho de barro. Hey. Eso suena más como un barco que se hunde. Sonreí, aliviado de escuchar la respuesta brusca de Tama-chan. Pero ella tenía razón, no puedes hacerlo mejor que yo cuando se trata de entender cómo se siente fallar. Soy un genio entre 1.000.000 en ese frente. Pero si ese fuera el caso, ¿qué pasa con Inami? Ella nació como una estrella. Cuando la conocí por primera vez, recuerdo que dijo algo sobre no tener mucho éxito en la vida para empezar, pero nunca le pregunté al respecto. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Tama-chan comenzó a reír y me señaló. De eso estoy hablando, dijo ella. ¿Qué? No podías hacer esas bromas antes, ¿verdad? ¿Cómo estás seguro de que fuiste un fracaso? No, realmente no. Entendí su punto. Antes, nunca podría haber bromeado con una chica de mi clase, ni siquiera de una manera autocrítica. Hacer reír a otras personas no era una opción para mí. Entonces, cada vez que intentaba hacer una broma, prácticamente podía ver todas las F en el chat después, así que este fue un gran avance. ¿Qué hiciste para llegar a donde estás ahora? Bueno, yo pensé en todo lo que había hecho, creyendo que allí encontraría la forma más eficaz de ayudarla. Por supuesto, fue vergonzoso que Tama-chan tuviera que lanzarme un salvavidas cuando se trataba de enseñar estrategias. Veamos. Lo primero que hice, cuando no tenía amigos en clase, fue poner una excusa para hablar con Aizumi pidiéndole un pañuelo. Eso llevó a una conversación con Kikuchi-san. Luego arreglé mi postura y expresión, y luego. Oh. Recordé algo que sería perfecto para lo que está sucediendo ahora. Las reuniones de estrategia siempre comienzan evaluando la situación actual, y eso también debería aplicarse a esta con Tama-chan. Maestra, estoy a punto de robarte uno de tus trucos. Espera un segundo. Busqué en mi bolso a mis pies. Después de un minuto, miré de nuevo a Tama-chan sin sacar nada. ¿Qué pasa?, dijo con sospecha, mirando mis manos vacías. Oh, nada. ¿Qué se supone que significa eso? Ella me miró con una mirada perdida, pero yo no le tomé importancia y ella continuó. Tenía que mantener mi plan en secreto por el momento, o de lo contrario no funcionaría. Tosí y continué con la conversación. Entonces me preguntaba sobre lo que hice, ¿verdad? Sí. Puse mucha práctica en controlar mi rostro, mi postura y mi forma de hablar. De verdad. Asentí. No solía ser bueno con mis expresiones faciales. Era bastante inexpresivo todo el tiempo. También tendía a encorvarme y murmuraba mucho. Era como si tuviera un cartel que decía socialmente incómodo pegado a mi frente. Oh, sí, solía ser así. Hey, al menos podrías fingir que no estás de acuerdo. Fingí disgusto usando mis bien perfeccionadas habilidades, y Tama-chan se rió. Bueno. Un personaje de nivel inferior tiene que trabajar muy duro solo por una ligera risa. Es difícil, pero haré cualquier cosa para animarla. Tama-chan presionó su mano suavemente sobre su boca como si estuviera tratando de contener su risa y me sonrió. Pero suenas mucho más alegre ahora. Tienes un aura totalmente diferente. Oh,
¿eso crees? Me volteé hacia otro lado, avergonzado por el cumplido repentino. Hice una extraña media risa. Maldita sea, parece que todavía tengo un nivel bajo al final. Por supuesto, Tama-chan se dio cuenta de eso de inmediato y me señaló. Sin embargo, todavía te sientes avergonzado e incómodo. Dame un respiro. Sabía que dirías algo así en cuanto me riera. Usé el tono de respuesta que había estado practicando últimamente. Tama-chan rió un poco de nuevo. Me volví bueno en dar estos tipos de respuesta, los analicé y desglosé, usando una combinación básica de contradecir a quien quiera que estuviera hablando y hablar en un tono emocional. Básicamente, sería dramático y me quejaría de algo que dijeran. Había dominado ambas habilidades a través de repetidas prácticas, y ahora podía usarlas juntas. Lento y constante se gana la carrera. Había estado haciendo un buen trabajo creando una atmósfera relajante para Tama-chan. Me animé aún más, continuando. De todos modos, así es como llegué a ser el chico alegre que conoces hoy. Tama-chan se rió de mi tono teatral. No dejes de presionar. En Atafami, siempre obtengo buenos resultados cuando me adapto a la situación. Cierto. Pero debería ser tú quien diga eso. Bueno, trabajé duro para llegar a donde estoy, así que tengo que tener confianza en eso. Y tú misma dijiste que he cambiado mucho, se lo dije un poco ansioso. Tama-chan me miró de la cabeza a los pies, luego se puso seria de repente. Pero también obviamente todavía estás entrenando. Uf. Sentí eso, ella no estaba tirando de sus golpes. UPS, ella me puso en mi lugar. Sus palabras tenían ese peso porque nunca mintió. Estoy trabajando en eso, dije, principalmente para mí. Tama-chan asintió solemnemente. No me adulaba ni se burlaba de mí, solo me aceptaba como era. El estilo puro de Tama-chan. Entonces, estábamos hablando de lo que deberías hacer, ¿verdad? Sí. El viento había dejado de soplar en donde estaba, pero me las arreglé para volver a encaminar la conversación. Creo que el primer paso es observar bien dónde te encuentras para que puedas decidir a dónde quieres ir. ¿Dónde estoy?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Jeje, eso es lo que dije. Porque tu risa es tan espeluznante. Terminé poniéndome un poco atrevido, y Tama-chan terminó criticándome. Rebusqué en mi bolso de nuevo, y esta vez, saqué un pequeño dispositivo. ¿Qué es eso? Esto, dije, sosteniéndolo junto a mi cara, es una grabadora de voz. Una grabadora de voz. Tama-chan me dio una mirada dudosa, no una impresionada por mi orgullosa revelación. Nuestros niveles de energía eran totalmente diferentes. Sostenía la grabadora que me había prestado Inami para poder grabar mi voz y escuchar cómo sonaba cuando hablaba. Todavía lo usaba todas las noches antes de acostarme para asegurarme de que la forma en que realmente hablaba era coherente con la forma en que quería parecer. También lo llevé conmigo incluso ahora. ¿Para qué lo usas? Jejeje. Déjame decirte. Te dije que esa risa era espeluznante. Cuando Tama-chan me derribó una vez más, presioné el botón stop en la grabadora. Después de comprobar que nuestra conversación se había grabado correctamente, puse el dispositivo sobre la mesa y presioné el botón replay. Solo escucha. Puse mucha práctica en controlar mi rostro, mi postura y mi forma de hablar. De verdad. No solía ser bueno con mis expresiones faciales. Era bastante inexpresivo todo el tiempo. También tendía a encorvarme y murmuraba mucho. Era como si tuviera un cartel que decía socialmente incómodo pegado a mi frente. Oh, sí, solía ser así. Hey, al menos podrías fingir que no estás de acuerdo. Tama-chan escuchó, parpadeando sorprendida. Sí, lo adivinaste. Cuando metí la mano en mi bolso por primera vez, presioné en secreto el botón récord. La idea era capturar una conversación natural. Le había robado la técnica directamente a Inami, quien me había hecho exactamente lo mismo. Como profesor, como alumno. Eventualmente, Tama-chan desvió su mirada bruscamente hacia mí, señalando al mismo tiempo. Fisgón, gritó, mirándome críticamente. Lo sé, pero solo escucha. Hizo un ruido escéptico ante mi concesión, pero escuchó de todos modos. Los dos nos quedamos en silencio, y la sorpresa gradual coloreó su expresión. Yo reaccioné de la misma manera cuando Inami me lo hizo. Por supuesto que Tama-chan se estaba comportando así, después de todo, esto era lo que estaba escuchando. Sin embargo, todavía te sientes avergonzado e incómodo.
Pero también obviamente todavía estás entrenando. Ag, porque tu risa es tan espeluznante. Te dije que esa risa era espeluznante. La grabación llegó a su fin. Miré a Tama-chan, sin decir una palabra. Luego guardé la grabadora. ¿Qué pensaste? Ella respondió de manera muy simple. Soy un poco duro, Me eché a reír de su respuesta objetiva y completamente honesta. Sonaba como si estuviera hablando de otra persona. Esa es Tama-chan para ti, una mujer sin mentiras. Pero había logrado mi objetivo. Cierto. Eso es lo que quería decir. Que soy dura. No había sarcasmo en su tono. Bueno, esa es una forma muy simple de decirlo, sí, dije, perdiendo un poco el paso. Soy del tipo que dice lo que pienso, pero todavía soy bastante cuidadoso con cómo lo digo. La conversación totalmente directa tiende a tomarme con la guardia baja. Sin embargo, no es incómodo. Realmente me gustaría acostumbrarme más, de hecho. Sí, Tama-chan y yo somos fundamentalmente similares. Quería mostrarte que si bien puedes intentar hablar de una manera o pensar que simplemente estás diciendo lo que tienes en mente, en realidad no suena así si te escuchas a ti mismo objetivamente. Pensé en cómo me sentí cuando Inami me hizo lo mismo. Esa fue la primera vez que escuché mi propia voz durante un periodo de tiempo prolongado. Y al igual que Tama-chan, me sorprendió lo diferente que era de lo que había imaginado. Si realmente comprendes cómo suenas desde una perspectiva externa, comenzarás a tener una idea de cómo debes cambiar, ¿verdad? Recordé lo que me había dicho Inami y lo repetí lo mejor que pude. Como profesor, como alumno, de verdad. Pero hace un momento, no podía controlar mi tono en absoluto, quien hubiera adivinado que yo sería el que daría esta lección hoy. Sí que la vida es impredecible. Bien, reflexionó Tama-chan. ¿Es eso lo que quisiste decir con ver dónde estoy? Exactamente, dije, señalándola con dureza. Como dije, una reunión de estrategia de juego adecuada siempre comienza con una evaluación de la situación actual. En este caso, la situación actual incluía todo lo que le sucedía a Tama-chan, pero aún más importante, incluía a la propia Tama-chan. Después de todo, ella no estaba planeando cambiar el comportamiento de otras personas, estaba planeando cambiarse a sí misma. Está bien, Inami, Mimimi y yo sabemos que eso es lo que eres, pero cuando consideras los principios básicos que gobiernan nuestra clase, la gente piensa que eres dura, y eso es una desventaja. Lo puedo entender. Parecía convencida, pero aún así miró hacia abajo con algo de consternación. En la arena del aula, tienes dos opciones, leer el estado de ánimo o manipularlo ganando luchas de poder. O una batalla de ingenio. Esencialmente, inclínate ante el estado de ánimo o conquístalo. Si te rebelas porque no puedes hacer ninguna de las dos cosas, te devorará. Tama-chan cayó en la tercera categoría y sufrió las consecuencias de acuerdo con las reglas de nuestra clase. Esa era una forma de expresar su situación actual. Por supuesto, no adaptarse al estado de ánimo no es necesariamente algo malo en sí mismo. En todo caso, creo que es hermoso cuán fuertemente Tama-chan se niega a cambiar quién es ella en su esencia. Me atrevería a decir que es una mejor manera de vivir que la mayoría de las personas, que encajan en un molde porque no tienen valores propios. Pero en el contexto de las reglas de clase, esa virtud se convierte en un vicio. La virtud cambia inevitablemente en relación con las reglas de un tiempo y lugar determinados, lo que significaba que nuestra única opción era luchar en esos términos. Es decir, suponiendo que hayamos decidido cambiar el curso de esta situación. Tama-chan continuó hablando en voz muy baja y sus labios temblando. Tengo que cambiar. No. Escuché determinación y duda en su voz. Su expresión todavía se veía levemente decepcionada, o tal vez frustrada. Sí, la miré directamente y asentí con confianza. Por supuesto, fue frustrante para mí ver a una persona de alto nivel moral ser víctima de reglas desagradables. Una historia más hermosa la habría visto nunca ceder y apegarse a su propia visión de la justicia hasta el final. Una parte de mí incluso deseaba que lo hiciera. Pero ahora no era el momento. Dije mis siguientes palabras lentamente, con la intención de solidificar nuestra decisión de convertirnos en cómplices. Usemos esas reglas para lograr nuestro objetivo principal, que es proteger a Mimimi. Tama-chan me miró sorprendida, con la boca ligeramente abierta. Finalmente, ella sonrió y me señaló con dureza. Cierto. Tengo mis propias reservas sobre confiar en ti, pero hagamos esto juntos. Partiendo honesta, ya veo. Con eso, Tama-chan y yo comenzamos nuestra estrategia con un paso ligeramente inestable.
Asterisco asterisco asterisco. Sí, así. Tras afirmar nuestra decisión, iniciamos su formación inicial. Basado en lo que Inami me había enseñado, verifiqué su tono, postura y expresión y le dije cómo pulirlos. Por el momento, estábamos trabajando en una tarea que Inami me había dado en el pasado. Te estás acostumbrando. Tama-chan asintió con energía, como una niña pequeña. Hey, su voz era un poco más alegre de lo habitual. Aprendes rápido, Tama-chan. Oh. Ella apretó el puño, sonriendo. Luciendo bien. Como era tan pequeña, el gesto le sentaba muy bien. Diablos, será mejor que mire lo que pienso. ¿Crees que puedes practicar por tu cuenta? Sí, chilló, dándome un alegre pulgar hacia arriba. Sus cejas estaban arqueadas y sus ojos eran intrépidos. ¡Guau! No parecía ser su yo habitual en absoluto. Me impresionó lo tonta que podía ser. Es decir, estábamos haciendo la tarea que me dio Inami cuando me llevó al café donde trabajaba Kikuchi-san, el ejercicio en el que solo puedes usar las vocales cuando hablas. La idea era concentrarse en su tono, expresión, gestos y otras habilidades de comunicación no verbal limitando la variedad de palabras que usaba. Lo estaba probando con Tama-chan. No estaba seguro de cómo iría, pero resultó que me sentí como si estuviera jugando con un animal pequeño. Bien. Ahora puedes hablar con normalidad. Ah, Ouka. Ella volvió a su forma habitual de hablar. Habíamos terminado la primera etapa del entrenamiento. Apoyé la barbilla en mis dedos y pensé por un minuto. Me di cuenta de algo, eres realmente buena en todo esto. Antes del ejercicio de vocales, verifiqué si usaba los músculos expresivos alrededor de la boca de manera efectiva cuando hablaba y si llevaba el pecho hacia adelante para adoptar una postura más imponente. Este ejercicio final fue mi forma de probar que también podía controlar el tono de su voz. Los resultados, por lo que pude ver, Tama-chan estaba en o más allá del nivel estándar para las 3 habilidades. ¿De verdad? Sí, quiero decir. La miré a los ojos y se lo di directamente. Eres mejor que yo en todo eso. Que, como era de esperar, mi confesión sorprendió a Tama-chan. Pensé que se suponía que debías enseñarme un montón de cosas. Paciencia, joven saltamontes. Todavía hay mucho que puedo enseñarte. Bueno, no me has enseñado nada hasta ahora, ella me regañó, sus emociones eran claras en su rostro y voz. Sí, ella era una maestra de la expresión. Eso fue más una respuesta que un regaño, en realidad lo que me hizo darme cuenta de algo más. Así que la forma en que me rompiste hace un momento. Sí, ¿qué pasa con eso? Ella esperó inexpresivamente a que continuara. Si quieres llevarte bien con todo el mundo, quiero decir, si quieres ser una normie, entonces es importante tener las habilidades para meterse con la gente o estar en desacuerdo con ellos y poner emoción en tus palabras. Los contraataques son una combinación de esas dos cosas, ¿verdad? Lo son, sonaba un poco confundida. Por lo que puedo decir, lo haces perfectamente. Lo hago. Sí, hice una pausa por un segundo, luego continué lentamente. Solo he aprendido a hacer eso muy recientemente. Dejé escapar un suspiro y esperé su respuesta. Sabía la púa que venía, como la conocía, eres inútil. Quizás incluso aprendería algo de eso. Pero en cambio, ella bajó la cabeza con decepción. Sabía que no podía contar contigo. Tienes rango. Aparentemente, el repertorio de respuestas regreso de Tama-chan incluía no solo réplicas agudas sino también respuestas más lentas como esta. Otra variación del contenido emocional, esencialmente. Interesante, hey, espera un segundo. Algo anda mal con esta imagen. Asterisco asterisco asterisco. Después de eso, hice que Tama-chan hiciera varios ejercicios más, pero estuvo por encima del promedio en todos ellos. Por supuesto, debería haber esperado eso. Por ejemplo, tome el entrenamiento de vocales. Tama-chan ya transmite sus emociones usando matices dinámicos y no verbales en lugar de un vocabulario amplio. Habla en voz alta y hace grandes gestos, y su rostro es muy expresivo. Ella se especializa en todas esas cosas, a diferencia de mí. Inami me dio la asignación de vocales porque me apoyé demasiado en las palabras para expresarme a expensas de mis habilidades no verbales. Estaba específicamente dirigido a mí porque obtuvo resultados al callarme por un tiempo. Obviamente, aplicarlo directamente a Tama-chan no tendría sentido. Lo que necesitaba ahora era un ejercicio que se centrara en las áreas con las que ella estaba teniendo problemas. Necesitaba pensar en el tipo de tarea que la ayudaría, ¿verdad?
Así que aquí estaban mis ideas. No tengo nada. Esta relación maestro-alumno ya estaba en ruinas a la media hora de su formación. Supongo que todavía es un poco pronto para enseñar a otras personas cómo vivir. Aún así, la situación era la que era, y si no hacíamos algo, las cosas seguirían empeorando. Incluso si no podía hacer mucho, tenía que seguir intentándolo. Sin embargo, tu entrenamiento ha tenido resultados, ¿verdad? Sí. Asentí. Es posible que juzgué mal las habilidades de Tama-chan, pero no pensé que fuera probable. Había examinado mi propio nivel de habilidad una y otra vez, y Inami había hecho lo mismo, así que mi perspectiva no debería estar tan fuera de lugar. Eres mejor en la mayoría de estas habilidades que yo incluso ahora. Tama-chan se hundió en sus pensamientos. Pero entonces, ¿por qué tengo tantos problemas? Esa es la pregunta, no. Ese era el problema, no. Sonaré engreída por decir esto, pero recientemente, me estaba llevando bien con el grupo de Nakamura, y había podido tener buenas conversaciones con Mimimi, Aizumi y Kikuchi-san. Todavía no me sentía seguro llamándome a mí mismo un normie, pero me las había arreglado bastante bien, sin argumentos ni nada. Por otro lado, Tama-chan estaba mucho más allá de mí cuando se trataba de habilidades sociales básicas, pero aún tenía problemas para encajar en nuestra clase. Cada resultado tiene una causa. Si desea cambiar esos resultados, primero debe averiguar cuál es esa causa. Por supuesto, algunas causas no se originan dentro de la persona, son externas. En este caso, Tama-chan se había convertido en el objetivo del continuo acoso de Konno. La cascada dominó a los eventos que llevaron al estado de ánimo de mierda de Konno, lo que fue una gran causa de la situación de Tama-chan. Pero su sutil victimización por parte de toda la clase fue otra historia. Supongo que, en este caso, la tendencia de Tama-chan a entrar en discusiones con Nakamura y la incapacidad de encajar sin la ayuda de Mimimi fue en parte culpable. Hice la hipótesis de que la causa de todos esos problemas era que ella carecía de las habilidades básicas para interactuar con otras personas, así que le di exactamente los mismos ejercicios que me ayudaron a superar el mismo problema. Pero eso estaba empezando a parecer un fracaso. En otras palabras, las áreas problemáticas actuales de Tama-chan eran diferentes a las que había tratado en el pasado. Claramente, aplicar las mismas asignaciones que Inami me había dado no le daría los resultados que quería. Repasé posibles soluciones en mi mente mientras Vacilante ofrecía una sugerencia. Por ahora, creo que probablemente sería una buena idea dejar de luchar contra el acoso de Konno. Puede que tengas razón. Ella asintió. Cada vez que peleaba con Konno, recibía miradas irritadas de nuestros compañeros de clase. Para evitar que esos sentimientos negativos se acumularan, lo mínimo que tenía que hacer era dejar de resistirse. Sin embargo, esa fue una respuesta a nivel superficial. No llegó a la raíz del problema. Podría aliviar temporalmente la situación, pero llegar a la causa más profunda era, en última instancia, más importante. Supongo que la tarea que tenía que darme era averiguar cuál era esa causa. Aparte de eso. Mientras pensaba, Tama-chan miró hacia el campo como si acabara de notar algo. Seguí su mirada y vi que el equipo de atletismo comenzaba a limpiar su equipo. Parece que han terminado. Sí, dijo, asomándose un poco por la ventana. Parece que Minmi se va a casa hoy. ¿Qué quieres decir con hoy? Ella se volteó hacia mí. Hubo ese periodo en el que ella corría sola, ¿recuerdas? Estaba tratando de mantenerse al mismo nivel con las extensas prácticas de Inami. Sí, lo recuerdo, pensé en ese periodo difícil para mi Mimi. Bueno, ella todavía practica con Inami después de que todos los demás se van a casa a veces. De verdad. Estaba un poco preocupado, pero Tama-chan continuó. Pero aparentemente, se va a casa cuando siente que es demasiado, como hoy. Dejé escapar un suspiro de alivio, así que está manteniendo su propio ritmo. Sí, Tama-chan sonrió cálidamente, asintió con la cabeza y se echó el bolso al hombro. Siempre se encendía un poco cuando hablábamos de mi Mimi. Ella está bien. Es bueno escucharlo. Cogí mi propio bolso y salí del salón con ella. Caminamos por el pasillo vacío, uno al lado del otro. El sonido de nuestras zapatillas chirriando en el suelo resonó en la escuela mientras caía la noche. Estaba considerando nuestros próximos pasos. Creo que mañana deberíamos hablar sobre otras medidas prácticas que puedes tomar para cambiar. Probablemente necesitarás completar algunas tareas especiales, así que lo pensaré esta noche. Imaginé a alguien específico mientras hablaba.
Solo había una persona en la que confiaba para identificar problemas, idear métodos para resolverlos y convertir esos métodos en tareas de manera eficiente. No pude evitar recordar las veces que me había ayudado. Tama-chan asintió, pero no podía decir qué estaba sintiendo por su expresión. Ouka, suena bien. Nos cambiamos de zapatos y salimos al campo. El último calor del verano se había ido, y el viento fresco de mediados de octubre se sentía agradable en mis mejillas. La brisa nos trajo el leve aroma de las dulces flores de olivo y jugó con el esponjoso cabello castaño de Tama-chan. Escucha, Tomosaki, dijo, volteándose hacia mí como si estuviera a punto de contarme un secreto. ¿Qué? Ella se llevó su dedo a los labios. No le digamos a Minmi que estoy haciendo todo esto por ella, ¿de acuerdo? Su sonrisa era pura y llena de cálida consideración. Un secreto, intentaba con tanta seriedad proteger a su amiga, no. Está bien, lo tengo, dije, y lo dejé así. Tama-chan miró a Mimimi a través del campo. Sus ojos eran tan claros que casi podía ver dentro de su alma. Ella nunca me dijo lo que hizo por mí, ¿verdad? Entonces. Ella sonrió amablemente y un poco juguetonamente. Quiero hacer lo mismo por ella. Asterisco asterisco asterisco. Cuando llegamos al campo, caminamos hacia Mimimi, quien estaba reluciente de sudor y sonriendo mientras estaba rodeada de sus compañeros de equipo. Aparentemente, Inami estaba en otro lugar. Tama-chan saludó dramáticamente con sus pequeños brazos. Minmi. Cuando escuchó la voz de Tama-chan, Mimimi giró la cabeza hacia nosotros como un perro levantando las orejas y saludó enérgicamente. Hola. ¿Me esperaste de nuevo hoy? Oh, eres tan dulce. Supongo que simplemente te preocupas por mí mucho. Abrió ambos brazos de par en par, aparentemente para demostrar la magnitud del amor de Tama-chan. Sigue siendo tan tonta como siempre. Sus compañeros de equipo miraban con sonrisas que decían que estaban acostumbrados a ella. Y tú también, Tomosaki. Este es un evento raro. Hey. Solo estaba. ¿Qué? ¿Te enamoraste de mí? Sí, sí. Fingí sacudirme con indiferencia a sus palabras, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Todos sus compañeros de equipo me miraron y luego volvieron a mirar a Mimimi como diciendo, ¿quién es él? Déjenme presentarles a mi cerebro, dijo, agitando las manos dramáticamente. Sus compañeros de equipo parecían aún más desconcertados. No me hagan caso. Solo soy un NPC al azar. Pero Mimimi sonrió con su habitual sonrisa burlona. Estoy bastante seguro de que ella estaba tratando de aliviar cualquier incomodidad, y Tama-chan también lo sabía. Probablemente por eso ella le devolvió el alegre saludo de Mimimi con su propia sonrisa típica y desviaba su mirada. De todos modos, vamos, dijo Tama-chan alegremente. No tienes que decírmelo 2 veces. Hey, atrás. Me empaparás con tu sudor. Absórbelo. No puedes sentir el amor en él. Amor. Es solo sudor. Mimimi saltó hacia Tama-chan y se apretó contra ella, y los tres salimos del campo. No pensé que mi imaginación hiperactiva fuera la culpable de la pizca de tristeza que vi en la sonrisa de Tama-chan en comparación con su sonrisa, era diferente de cómo solía actuar antes de que comenzara todo este drama. Realmente tenemos que resolver esto. Mientras nos dirigíamos a casa, silenciosamente decidí hacer precisamente eso. Asterisco asterisco asterisco. El día siguiente era viernes. A pesar de todo lo que estaba pasando, Inami y yo todavía teníamos nuestras reuniones matutinas. Hoy ha comenzado con ella cuestionándome con tono acusador. Tú y Genavi están tramando algo, ¿no? Ella me lanzó una mirada penetrante. En lugar de inspeccionar todo desde la distancia como de costumbre, ella parecía estar ansiosa y bajo mucha presión. Esta no era la Inami que conocía. ¿Qué puedo decir? Inami respondió con irritación a mi vaga respuesta. Dijiste antes que Genavi debería cambiar, ¿no? Lo dije, pero... Estabas esperando a Mimimi con Genavi ayer, ¿no es así? ¿Qué estabas haciendo? Preguntó con un toque de advertencia en su voz. Ella debió haberme visto cuando fuimos a encontrarnos con Mimimi después de la práctica del club de atletismo. No le diste ninguna idea, ¿verdad? Su tono era tranquilo pero poderoso, como si tuviera la intención de aplastarme metódicamente. Me sentí un poco intimidado, pero la miré a los ojos, decidido a mantenerme firme. Después de todo, Tama-chan había tomado la decisión de pelear. No podía rendirme ahora. Le di algunas ideas, y probablemente no las aprobarías.
Yo estaba asumiendo su desafío de frente y ella pareció un poco sorprendida por eso. Entonces estás tratando de cambiarla. Ella me miró, pero, estaba imaginando ese destello de incertidumbre en lo profundo de sus ojos. Aún estás en contra, ¿eh? ¿Realmente no quieres que ella cambie? Obviamente. Genavi tiene razón. Ella no debería tener que cambiar. Ella había dicho lo mismo cuando hablamos de esto un rato antes. Su argumento no era del todo lógico, no era propio de ella. Por alguna razón, fue muy obstinada en este punto. Y obstinadamente opuesto a mí. Pero había algo que quería que pasara por su lado. Si Tama-chan iba a seguir el camino que había elegido, si iba a luchar hasta el final, entonces no había forma de evitar el hecho de que Aoi Inami era su aliada más fuerte. Intenté elegir las palabras adecuadas para sacar la verdad de sus sentimientos. ¿Y si Tama-chan quiere cambiar? Inami se congeló por unos segundos, luego me miró interrogante. ¿Quiere cambiar? Genavi. Su voz vaciló. Eso definitivamente no era propio de ella. Incluso si tenía dudas internas, nunca las dejó mostrar tanto. Esta situación la estaba afectando de manera diferente a la habitual. No sabía por qué, pero podría ser una forma de llegar a ella. Si pudiera usar su vulnerabilidad para convencerla de que nos ayude, entonces ese es el camino que yo quería tomar. Consideré mis próximas palabras. La causa raíz era un misterio, pero Inami respetaba los principios de Tama-chan. En ese caso. Sí. Dijo que quiere cambiar porque todo esto está haciendo infeliz a mi Mimi. Ella fue clara sobre eso, sin ninguna sugerencia de mi parte. Hice hincapié en el hecho de que este era el propio deseo de Tama-chan. Inami se llevó su dedo al labio y se hundió en sus pensamientos. Se veía muy seria, pero no tenía la menor idea de lo que ella estaba tratando de decidir o lo que quería de esto. Si puedes, quiero que la ayudes. Al final, llegué al meollo de mi solicitud. Ella me miró sin comprender por unos momentos. Finalmente, apretó los labios y asintió con la cabeza, como si hubiera trabajado en privado con algo en su mente. Sus ojos eran de un negro impenetrable y sin fondo. Sentí que me ahogaría en ellos. Si Genavi cambia, todo tiene poco sentido. Por alguna razón, su rostro estaba lleno de determinación inquebrantable. Inami. Normalmente a ella no le importaba adaptarse a las reglas que consideraba incorrectas y eso significaba que lograría sus objetivos. Pero en esta pelea, ella había dejado de lado ese principio. ¿Por qué haría eso? Estaba entrando en pánico porque uno de sus amigos más cercanos estaba en peligro, o, era otra cosa. Sentí que la conocía, pero realmente no la conocía. Ni siquiera tenía nada parecido a una respuesta. Aún así, logré confirmar una cosa. Mi maestra de confianza no me ayudaría con esto. Asterisco 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 fue el descanso del segundo periodo el mismo día. Van. El escritorio de Tama-chan se sacudió hacia un lado. Kon no había pateado a propósito, como de costumbre. Todavía no se había aburrido de acosar a Tama-chan. Me mordí el labio y esperé a ver qué pasaba. Este fue el comienzo de la batalla. La clase se quedó en silencio, y luego ese estado de ánimo molesto y desesperado se apoderó de toda la clase. Para allá. Por injusto que fuera, su objetivo era Tama-chan. Kon no descaradamente lo ignoró todo y se acercó a su grupo, como siempre hacía. Hasta el día anterior, esto fue cuando estalló una discusión entre Tama-chan y Konno. Entonces la frustración de la clase se volvería hacia Tama-chan y mi Mimi se enojaría. Ese era el patrón habitual. Miré a Tama-chan. Ella miró hacia atrás y asintió levemente. Ella se mordió la lengua. No acusó a Konno de nada ni la regañó. En cambio, ella la ignoró por completo. Konno le lanzó una mirada ligeramente sorprendida, pero de inmediato, ella fingió desinterés y se volteó hacia su grupo. Los otros estudiantes dejaron escapar un suspiro colectivo, viendo cómo se desarrollaba la escena. Bien. Esta fue la primera táctica que Tama-chan tuvo a su disposición, fue silenciosa pero significativa. Ella aguantó el acoso, incluso comprometió su sentido de la justicia para suavizar el ataque de la clase en general y para que mi Mimi se preocupara un poco menos por ella. Desde el exterior, probablemente parecía un pequeño paso hacia adelante. Pero para Tama-chan, que odiaba inclinarse ante alguien, no solo fue un gran paso sino también uno difícil de dar. Mi Mimi miró atónita y sorprendida, pero rápidamente recuperó el equilibrio y gritó alegremente. Tama. Vamos a beber algo. Esa fue la señal para que la clase se relajara. Bueno.
Hoy no hay drama. El alivio tácito era visible en sus rostros. Tama-chan había hecho un buen trabajo evitando la negatividad habitual, y, por ahora, eso era suficiente. Solo por esta escena, probablemente pensarías que ella era una víctima indefensa y débil que merecía compasión. Pero estoy bastante seguro de que fue un paso necesario para resolver el problema de raíz. Miré a mi alrededor, tratando de observar a mis compañeros y tener una idea del estado de ánimo actual. Fue entonces cuando vi a Inami mirando fijamente al espacio como un maniquí. Su mirada se volteó hacia Tama-chan y Mimimi. Aoi, ven con nosotras. Al oír la voz de Mimimi, ella se recuperó sobresaltada y se obligó a sonreír. Los tres caminaron una al lado del otra fuera de la habitación y hacia la escalera donde está la máquina expendedora. Para mí, la figura de Inami retrocediendo por el pasillo se veía oscura y sombría. En el almuerzo, me sentí claramente incómodo. Inami estaba charlando con Nakamura e Aizumi. Nada especial en eso. Lo de siempre. Era difícil de expresar con palabras, pero, algo estaba sucediendo con una frecuencia sospechosa. Inami y yo tenemos esta relación en la que hablamos honestamente sobre nuestros sentimientos y pensamientos en privado, así que cuando se trata de la versión de sí misma que comparte con todos los demás, yo hago el papel de observador casual. Eso me ha dado una comprensión general de cómo actúa y ella estaba hablando mucho con Aizumi y Nakamura. Lo había notado gradualmente a partir de esta semana, pero hoy se destacó especialmente. Probablemente estaba trabajando en algún tipo de estrategia. A diferencia de mí, ella estaba moviendo los hilos detrás de escena. ¿Cuál era su objetivo y estaba en curso de colisión con el mío? Tenía montañas de preguntas sin respuesta. De todos modos, mi única opción era seguir adelante con mi propia estrategia. Asterisco asterisco asterisco. Después de la escuela, pasé algo de tiempo en la biblioteca y luego me dirigí al salón de clases para reunirme con Tama-chan para poder hablar sobre los eventos del día. Buen trabajo al mantener la calma cuando pateó tu escritorio. Empecemos con eso. Tama-chan asintió con decisión. Fue realmente frustrante, pero eso es lo que se necesita. ¿Verdad? Sí, estuve de acuerdo. Eso fue importante para nuestro objetivo. Pero eso solo evitará que las cosas empeoren. No creo que haya mejoras dramáticas. Tama-chan me miró con incertidumbre. Probablemente tengas razón, pero ¿qué debo hacer? No tenía una respuesta clara, así que traté de recopilar la información que tenía. Creo que necesitamos una estrategia para mejorar esta situación. Tama-chan inclinó la cabeza con curiosidad. Por supuesto. ¿Cómo qué? Buena pregunta. Miré hacia abajo, pensando. Tuvimos que mejorar 2 puntos principales. Uno fue el acoso de Konno. La otra fue la negatividad general dirigida a Tama-chan. En este momento, estábamos priorizando lo último. Por el momento, el acoso de Konno no dejó ninguna evidencia, lo que significaba que había límites sobre lo que podía hacer. Si Tama-chan pudiera soportar la situación, podría ganar algo de tiempo mientras evitaba daños permanentes a su imagen. La clase fue una historia diferente. El problema es que no sabemos qué van a hacer todos en clase. ¿Qué quieres decir? En este momento, todo el mundo está mirando, pero eventualmente, ellos pueden comenzar a unirse al acoso de Konno. Solo es eso. Honestamente hablando, casi no tenía ninguna perspectiva sobre lo que haría la clase a partir de ahora. Por el momento, el estado de ánimo se había estancado justo antes de una crisis, pero no tenía idea de qué podría llevarlo al límite o qué tipo de crueldad podría ocurrir como resultado. Durante el torneo deportivo, no había hecho falta mucho para reunir a la clase. De la misma manera, un pequeño evento podría empujarlos a unirse para el mal en lugar del bien. Eso podría pasar, dijo Tama-chan, con los ojos llenos de comprensión. Diablos. Lo sé. Pero, es posible. Ya había una persona acosando a Tama-chan, por lo que era lógico que otros siguieran su ejemplo. El estado de ánimo también se inclinó en esa dirección. Todo podría cambiar simplemente porque la gente deja que otras personas determinen cuáles deberían ser sus valores. Esa era la naturaleza de la clase. Para evitar eso, le pedí a Tama-chan que dejara de luchar contra Konno. Era una medida de emergencia, pero la antipatía de esas discusiones diarias anteriores podría convertirse en un factor importante para mover la clase. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en evitar que todos te eviten y, si es posible, convertirlos en tus aliados. Todos, Tama-chan miró hacia abajo con incertidumbre. Todos. Ese era probablemente el oponente que ella más odiaba.
No podía expresar abiertamente sus pensamientos a un grupo de personas de la misma manera que podía hacerlo uno a uno. Es tan difícil saber lo que piensa la clase en su conjunto. Sí. Asentí con simpatía. Básicamente, estaba hablando de leer el estado de ánimo. Tenías que pensar en el grupo de manera abstracta como un solo animal y analizar las reglas y valores que lo motivaron, o lo que Inami llamó el estándar del bien y el mal, para comprender su proceso de pensamiento y sus acciones. Nada de eso fue fácil. Puedo entender lo que piensan ciertas personas, pero cuando se trata de todo el grupo, no tengo ni idea. Tama-chan miró a su alrededor con tristeza. Había muchos escritorios y sillas. El espacio cuadrado estaba tan sin vida y tan confinado. Un poco más de 30 personas convivieron aquí a lo largo de un año, llenándolo de emoción o de claustrofobia. Y a pesar de todo, el estado de ánimo vagaba como un monstruo al acecho. Pero, a veces, todos hacen un movimiento al mismo tiempo, ¿sabes? Sí. Cuando el estado de ánimo del grupo cambia, puede ser como un río fangoso arrastrando a personas indefensas. El proceso no siempre es justo y no siempre tiene sentido. Esa era una de las razones por las que solía pensar que la vida era un juego de mierda. Pero también podría pensar en ella como una de las reglas más importantes de la vida. Es demasiado poderoso para ignorarlo. Tomosaki, no se sabe lo que todo el mundo está pensando. Tama-chan me miró con incertidumbre. Hice una pausa por un minuto, sin saber qué decir. Estaba pensando en los domadores de monstruos como Inami, Mizusawa, Nakamura y Konno. También estaba considerando todas las experiencias que había acumulado durante mi formación y a dónde me habían llevado a pensar en los últimos meses, así como las habilidades y las nuevas perspectivas que había adquirido. Lo medité todo, revisé las conclusiones a las que había llegado y me di cuenta de algo. Bueno, recientemente, comencé a resolverlo. ¿De verdad? Sí. Asentí con un poco de confianza. Por ejemplo, di un paso para aumentar mi autoestima cuando completé el ejercicio de defender mis opiniones. Cuando ayudé a mi Mimi con su discurso para las elecciones del consejo estudiantil, tuve una idea de cómo interpretar el estado de ánimo. Y cuando logré motivar al grupo de Erika Konno para que participara en el torneo deportivo, entendí cómo dirigirlo. Al filtrar todas estas experiencias a través de la perspectiva de jugador particular de Nanasi sobre las batallas, desarrollé una imagen bastante práctica sobre cómo leer el estado de ánimo. Solía ser malo para descubrir cómo pensaba la gente, pero estoy mejorando después de ganar un poco de experiencia. En serio. Me di cuenta de algo más, la realidad y también, creo, la esperanza de que estaba mejorando constantemente. Y si pude resolverlo con algunas tareas y capacitación, tú también deberías poder hacerlo. Los ojos de Tama-chan se iluminaron. ¿Eso crees? Estoy seguro de ello, pero luego me di cuenta de otra cosa. Pero, murmuré. Tama-chan inclinó la cabeza. ¿Qué? Era un problema muy simple pero muy básico. Me tomó unos 5 meses. Oh. Cierto. El nivel de emoción bajó rápidamente. El entrenamiento de Inami fue completamente ortodoxo y directo como una flecha. Implicó un esfuerzo lento y constante. Ese fue el enfoque más correcto, más seguro y más poderoso, pero tomó tiempo. Como jugador, sabía que la mejora real siempre requería un esfuerzo a largo plazo. 5 meses así, es imposible. Lo sé. Es demasiado lento. El estado de ánimo puede cambiar en cualquier momento. Si Tama-chan pasó 5 meses entrenando de manera constante, algo irreversible podría suceder mientras tanto y destruir todo el plan. Las posibilidades de que eso sucediera eran bastante altas. No podía asumir esta pelea a un ritmo pausado. Necesitamos algo que cambie todo en un corto periodo de tiempo, murmuré, pero sabía que no era así como funcionaba el crecimiento. Bueno, técnicamente hablando, podría haber una solución milagrosa que cambiara toda la situación, si pudiéramos pensar fuera de la caja, invertir nuestra percepción y ser más astutos que el enemigo. Después de todo, así era como Nanasi abordaba cada juego. Estaba seguro de que podría hacerlo en las condiciones adecuadas. Pero primero tenía que entender completamente las reglas más sutiles del juego. Y cuando se trataba de todavía no estaba allí. No te ves bien, dijo Tama-chan, mirándome a la cara. Sí. Según las pistas que tenía en ese momento, no pude encontrar una estrategia en la que me sintiera seguro. Es difícil cuando el tiempo es tan limitado, dije. Hey, ustedes dos. De repente,
Escuché que alguien nos llamaba teatralmente desde la puerta del salón de clases. Me di la vuelta con sorpresa y vi una figura parada allí con una mano levantada con indiferencia, y una sonrisa sardónica en su rostro. Era Miss Usaba. Mi sorpresa no quitó cuál él se acercó a nosotros y puso una mano en mi hombro. Entonces levantó una ceja y me miró a los ojos con una expresión exasperantemente arrogante. Pareces preocupado, amigo mío, dijo con una sonrisa presumida y demasiado confiada.